Muy buenos días. A continuación veremos un caso clínico de alcalosis respiratoria grave en el accidente cerebro-isquémico agudo, una complicación poco común. Empecemos. Bien, se presenta un hombre de 37 años de ocupación como trabajador de oficina para una empresa familiar, el cual presenta antecedentes de migraña, dolor de espalda crónico, trastorno convulsivo, ansiedad y cirugía remota de fusión espinal en la parte baja de la espalda. Fue llevado al hospital por presentar un cuadro agudo de dolor de cabeza, dificultad para hablar, letargo, alucinaciones visuales e incapacidad para levantarse del suelo. Los síntomas comenzaron un día antes de la presentación. Su esposa notó una leve caída en el lado derecho de su boca. Además, refirió náuseas y vómitos. Entre los medicamentos caseros se incluyen la hidrocodona acetaminofén con 5.325 miligramos cada 6 horas según fuese necesario. También gabapentina con una dosis desconocida y alprazolam también de dosis desconocida. Respecto a sus hábitos, nunca fumó, consumió alcohol ocasionalmente y no tenía antecedentes de uso de drogas ilícitas. Primero, los datos de ingreso del paciente indicaban que el paciente se encontraba afebril. Esto significa que su temperatura corporal estaba de 36 a 38 grados centígrados aproximadamente. Su presión arterial estaba en 150 sobre 80 milímetros de mercurio. La sistólica debería de encontrarse de 120 a 129 y la distólica de 60 a 80, por lo que este es un indicio de hipertensión sistólica aislada. Adicionalmente, se nos indica que tenía un 93% de saturación de oxígeno. Esto indica que estaba disminuida, ya que la normal es de 95 a 99, su glucosa estaba en 136, cuando lo normal es de 100 a 110. Su frecuencia respiratoria estaba de 18 a 26 respiraciones por minuto, cuando lo normal es de 12 a 20, por lo que estaba elevada, y su frecuencia cardíaca estaba en 53 latidos por minuto, cuando lo normal puede variar de 60 a 100. Después, pasándonos a los electrolitos, tenemos que estaban todos dentro de los rangos normales. El potasio estaba a 4.2 milimol por litro, cuando lo normal es de 3.5 a 5.1. El cloruro estaba a 105, cuando lo normal es de 96 a 106. Y el anión GAP, que no debería calcularse para este caso, pero sin embargo lo tenemos indicado, estaba a 9 milimol por litro, cuando lo normal es de 8 a 12. Después tenemos que en los gases arteriales, esto ya no están en valores normales. El pH está a 7.72, cuando lo indicado es de 7.35 a 7.45. El bicarbonato estaba a 28 milimol por litro y lo normal es de 22 a 26. Y finalmente tenemos la presión del CO2 a menos de 20, cuando lo normal es de 35 a 45. Bueno, para comenzar, para verificar datos del pH en sangre según la ecuación de Henderson-Hasselbalch, debemos saber el pH del paciente, el cual es de 7.72. Luego tenemos que saber la presión parcial de dióxido de carbono, el cual nos dice que es menos de 20, lo que podemos poner que puede ser 19. Después tenemos que saber el bicarbonato, el cual nos dice que es incalculable. Por lo tanto, podemos decir que puede ser 28. Bueno, ahora para calcular el pH, como se puede ver en la imagen, debemos colocar 6.1 más logaritmo de 28, el cual es el bicarbonato, dividido 19, la cual es la presión parcial de dióxido de carbono, por 0.03. Al colocar esto en la calculadora nos da como resultado 7.79, lo que nos muestra que está muy cerca del pH observado al principio, que era 7.79. El trastorno primario del paciente lo podemos determinar según los siguientes parámetros. Él mostraba que tenía un pH de 7.72, lo que nos muestra que estaba por encima del rango normal, que este es 7.35 a 7.45. El paciente también mostraba que tenía una presión parcial de CO2 menor a 20 milímetros de mercurio, lo que nos muestra que estaba por debajo del rango normal, que es de 35 a 45. Y en cuanto a la concentración de ion bicarbonato, nos mostraba que incluso después de haberle suministrado un poco de tratamiento, se encontraba por debajo de los rangos normales, ya que el valor del paciente era de 21 miliequivalentes por litro, cuando los normales son de 22 a 26. Entonces, al tener estos datos, podemos determinar cuál es el trastorno primario del paciente. Y eso lo podemos hacer al ver esta tabla. Al ver esta tabla y los datos que obtuvimos del paciente, podemos determinar que el trastorno primario de nuestro paciente es una alcalosis de tipo respiratorio, ya que el pH está elevado, mientras que los otros dos valores están en disminución. La alcalosis respiratoria es una condición que se puede dar debido a la hiperventilación alveolar, que fue el caso de nuestro paciente, que al sufrir de un evento cerebrovascular isquémico, desarrolló alcalosis respiratoria debido a la hiperventilación que se dio por el efecto que tuvo este evento cerebrovascular en su centro respiratorio. Cuando el paciente hiperventila, lo que quiere decir es que está respirando de una manera más profunda y rápida de lo normal. Entonces, lo que está haciendo es liberando CO2 de los pulmones del cuerpo más rápido de lo que se está produciendo. Entonces, se genera una disminución de concentración de CO2 en la sangre, lo que la vuelve más alcalina y por lo tanto sube el pH. Entonces, el sistema renal comienza a realizar un proceso de compensación en el que retiene los ácidos, o sea, los hidrogeniones, y aumenta la excreción de
amortiguadores, como el bicarbonato. Observando el cuadro clínico del paciente e incluso realizando algunos cálculos, nos podemos dar cuenta que se trata de una alcalosis respiratoria aguda. Y en este caso, el trastorno secundario es la compensación renal, que aún no ha tenido suficiente tiempo para actuar significativamente. Con respecto a las compensaciones de este caso, utilizaremos la fórmula específica para la alcalosis respiratoria aguda, la que nos dice que el bicarbonato es igual a 0.2 por 40 menos la presión de CO2. Según los datos proporcionados en el caso, la presión de CO2 equivale a una cantidad menor que 20, por lo que utilizaremos el dato 19. Esto lo reemplazamos en la fórmula, haciendo que el bicarbonato sea igual a 0.2 por 40 menos 19, que equivale a 4.2. Ahora que ya tenemos el resultado de la fórmula específica, estos se restan a las cantidades normales del bicarbonato, los cuales están de 22 a 26 miliequivalentes por litro. Utilizaremos tres cantidades para conseguir un rango: 22 miliequivalentes por litro, 24 miliequivalentes por litro y 26 miliequivalentes por litro. A estas cantidades se le restan los 4.2 del resultado de la fórmula. Al realizar todas las operaciones, conseguimos que el rango adecuado del bicarbonato varía del 17.8 a 21.8 miliequivalentes por litro en este paciente. Este rango se compara con la información proporcionada en el caso clínico. Según esta información, el paciente llegó con una cantidad de bicarbonato a 21 miliequivalentes por litro, lo cual sí se adecua al rango que obtuvimos, ya que el paciente llegó con un HCO3 bajo. Gracias a este procedimiento podemos concluir que las compensaciones sí son las adecuadas en este caso. Al relacionar el trastorno ácido básico con el cuadro clínico del paciente, se puede identificar que en los síntomas se presenta el aumento de ritmo y profundidad de respiración, ya que el paciente presentó una frecuencia respiratoria de 18 a 26 respiraciones por minuto, mientras los parámetros normales son de 12 a 20 respiraciones por minuto. Presentó un leve entumecimiento en la cara, específicamente en el área de la boca, y así como sensaciones de mareo y letargo o somnolencia. Con respecto a las causas, la hiperventilación se asocia a la ansiedad, lo cual es consistente con el historial clínico del paciente que tiene antecedentes de ansiedad. De igual manera, gracias a un ecocardiograma transesofágico, se descubrió un foramen oval permeable, o conocido por sus siglas FOP, una cardiopatía caracterizada por la abertura natural entre dos cavidades superiores del corazón. Esta condición puede causar hipoxia debido a la formación de coágulos de sangre que pueden obstruir el flujo sanguíneo, especialmente hacia el cerebro, aumentando las posibilidades de un accidente cerebrovascular. Relacionado con lo anterior, una angiopatía por tomografía computarizada o angiopatía por TC reveló un accidente cerebrovascular en la arteria cerebral posterior izquierda y en los territorios bilaterales en la arteria cerebrosa superior, causado por el foramen oval permeable. Esta condición es la razón de la hiperventilación del paciente. En el desarrollo del tratamiento se busca eliminar el estado que provoca la ansiedad y debido a la severa alcalosis respiratoria, el paciente fue trasladado a cuidados intensivos e intubado. 2 horas después de la intubación mostró mejoría y a los 2 días fue extubado. Una semana después, el paciente fue dado de alta y trasladado a un centro de rehabilitación. Sin embargo, continúa con consultas de cardiología para el cierre del foramen permeable o FOP y así evitar el riesgo de otro accidente cerebrovascular causado por formación de coágulos que pueden obstruir el flujo sanguíneo hasta que no se... Tras analizar el trastorno ácido básico con el cuadro clínico del paciente, se puede observar una absoluta coherencia en los síntomas, causas y tratamientos básicos de la alcalosis respiratoria y los que se presentan en el caso clínico. Esto se refleja en la presencia de síntomas como hiperventilación, entumecimiento y mareos, que están vinculados con las causas subyacentes de ansiedad y cardiopatías que provocan hipoxia. El tratamiento enfocado en la eliminación del estado que provoca la ansiedad es consistente con esta conexión. Por lo tanto, este caso clínico es un claro ejemplo del trastorno ácido-base de alcalosis respiratoria. Dado que el paciente estaba tomando hidrocodona acetaminofeno, cabe la posibilidad de que el acetaminofén sea la causa de la alcalosis respiratoria, ya que no se debe tomar más de 4.000 miligramos de acetaminofén al día. Esta sobredosis puede provocar acidosis metabólica seguida de alcalosis respiratoria como mecanismo compensatorio, por lo que un posible medicamento efectivo para este caso sería la acetazolamida, siendo un medicamento eficaz para tratar la alcalosis respiratoria porque puede ayudar a controlar los síntomas y mejorar la calidad de vida del paciente. Según un estudio, ayuda a reducir significativamente los niveles de bicarbonato en la sangre. La acetazolamida inhibe la anhidrasa carbónica, una enzima que cataliza la conversión de dióxido de carbono y agua en ácido carbónico. El ácido carbónico se disocia luego en iones de hidrógeno y bicarbonato. Al inhibir la anhidrasa carbónica, la acetazolamida reduce la producción de ácido carbónico y por lo tanto los niveles de bicarbonato en la sangre. Por lo general se administra por vía oral en dosis de 250 a 500 miligramos cada 6 a 12 horas. Sin embargo, la dosis exacta dependerá de la edad, el peso, la función renal y la gravedad de la alcalosis de cada paciente. En este caso, el peso ideal para un hombre de 37 años debe estar alrededor de los 65 kilogramos para asegurar un índice de masa corporal correcto. Es por eso que se ha utilizado la siguiente fórmula para estimar la dosis inicial. Esos 65 kilogramos se han multiplicado por 5 miligramos por kilogramo por día y nos ha dado un total de 325 miligramos por día. Esta dosis luego se puede dividir en múltiples dosis y administrarse a lo largo del día. Es posible que sea necesario ajustar la dosis según la respuesta del paciente al tratamiento. Se debe tomar en cuenta que la acetazolamida puede provocar efectos secundarios como náuseas, vómitos, diarrea y somnolencia, y no debe usarse en pacientes con ciertas condiciones médicas como insuficiencia hepática o insuficiencia renal.
Debido a que los niveles de electrolitos en el paciente están normales y la glucosa se encuentra ligeramente elevada, se descartaría el uso de una disolución de mantenimiento y una disolución de cloruro de sodio con 5% de dextrosa, porque la dextrosa elevaría la glucosa del paciente. También tendría que descartarse la solución de Ringer lactato, porque el lactato se metaboliza en el hígado del paciente y se convertiría en bicarbonato, que ya está ligeramente elevado también. Sin embargo, puede utilizarse una solución de cloruro de sodio al 0.9%, también conocida como solución salina, solamente para mantener al paciente hidratado y mantener los electrolitos. Ya conociendo esto, podemos pasarnos a la solución de miliequivalentes, pero para los miliequivalentes por litro necesitamos conocer la cantidad principalmente de mililitros administrados en el paciente, que la información no es brindada en el caso clínico. Según la ecuación de Holiday-Segar, podemos suponer que por cada 100 calorías metabolizadas por el paciente, este va a consumir 100 mililitros de disolución, que en la práctica ya se traduce más como que por cada 100 kilocalorías consumidas por el paciente hay 50 mililitros que se van a utilizar. Ya con esto podemos comenzar con los 50 mililitros de la solución, que se va a convertir a miligramos porque tenemos que es 0.9 en un factor masa volumen. Entonces se utiliza el factor masa volumen para convertirlo a 450 miligramos de cloruro de sodio. Después necesitamos la valencia, que se nos da por la carga total del cloruro de sodio, que es 1, y los gramos mol, que viendo la tabla periódica conocemos que son 58.44 gramos mol. Ya aplicamos estos datos a la ecuación y la ecuación da un total de 7.7 miliequivalentes de cloruro de sodio. Sin embargo, este cloruro de sodio es el total para los 50 mililitros que se aplicaron. Sin embargo, nos están pidiendo los miliequivalentes por un litro. Entonces, solamente sería de convertir del litro que necesitamos, los 0.05 litros, y ya tenemos que se aplicarían 154 miliequivalentes de cloruro de sodio por cada litro de disolución de cloruro de sodio al 0.9. Bueno, para calcular la osmolaridad debemos conocer el sodio que se encuentra en la sangre, el cual, según los datos del paciente, nos dice que es 140 milimoles de azúcar por litro. Luego también debemos conocer la glucosa, que está en 136 miligramos de azúcar por decilitro, y el nitrógeno ureico en sangre, el cual es 13 miligramos de azúcar por decilitro. Luego, para hacer el cálculo de la osmolaridad, como se puede ver en la imagen, debemos colocar 2 por 140 milimoles de azúcar por litro, el cual es el sodio, más 136 miligramos de azúcar por decilitro, que es la glucosa, dividido 18 milimoles de azúcar por litro, más 13 miligramos de azúcar por decilitro, que es el nitrógeno ureico en sangre, dividido 2.8 milimoles de azúcar por litro. Al realizar la operación en la calculadora nos da 292.2, lo que muestra una osmolaridad plasmática dentro del rango normal, que suele estar entre 275 y 295. Bueno,